Fortalece nuestra región. Radio Paraná 89.7, 38 años al aire. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de cada una de ustedes, cada persona, cada oyente que nos está escuchando por la 89.7 FM. He puesto en mi Facebook y he puesto en otras partes que pueden bajar su app en su teléfono para poder escuchar la programación de Radio Paraná. Le doy gracias a Dios por un día más, un día hermoso, un día bueno. Realmente tú decides cómo vivir tu vida, tú decides cómo va a ser tu día va a ser lindo o va a ser malo, o qué va a pasar en ese día. Y nosotros tenemos el poder en nuestra lengua, ¿verdad? El poder de bendecir y de maldecir. Lastimosamente muchas veces decidimos maldecir no solamente nuestro día, sino nuestras familiares, nuestra provisión, o todas las cosas que tenemos alrededor en nuestra vida. Nosotros hemos estado tocando aquí en Ondas de Amor un tema que ha sido un poquito confrontativo, y creo que hay momentos donde Dios realmente permite que nosotros tengamos esos temas confrontativos para entender de que estamos mal, para entender de que hay iniquidades y pecados en la vida nuestra que al no conocerlos o a ser ignorantes de ellos, seguimos haciendo lo que no debemos hacer. La palabra de Dios dice que sabiendo hacer el malo y lo malo y lo sigues haciendo, habrá doble condenación para nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros realmente no sabemos el porqué de una condición en nuestra vida? Y acuérdate que hemos estado hablando en el transcurso de las diferentes partes de enseñanzas de la iniquidad y las enfermedades, de que tampoco todo es una iniquidad o todo es una enfermedad que Dios declaró sobre una persona, sino que también hay momentos donde Dios puede permitir una enfermedad en una persona para Él ser glorificado. Hemos hablado de que en la Biblia nos habla de que los apóstoles le preguntaron a Jesús que por qué un ciego estaba ciego, que quién había pecado, si sus padres, si su descendencia, o qué había pasado. Y Jesús le había explicado que nada de eso había pasado, que era para gloria de su nombre. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida para Él ser glorificado, desiertos por los cuales vamos a pasar, escasez para que Él sea glorificado y para enseñarnos muchas cosas. Porque muchas veces, lastimosamente, quiero decirles que muchas personas se van a los extremos de que todo es iniquidad, o que todo es demonios, o que todo es esto. Y no, tenemos que tener un balance, y un balance lo vamos a obtener cuando nosotros obtenemos la sabiduría que necesitamos. Si nosotros como cristianos, ¿verdad? Y le hablo a las personas que son convertidas, nacidas de nuevo, aceptadas a Jesucristo en su corazón, entramos a una congregación y simplemente nos sentamos ahí como una forma ritual que traemos de nuestro antepasado, porque nos enseñaron de entrar a una iglesia, sentarnos y escuchar algo por una hora y después hacer un montón de rituales e irnos a nuestra casa. Cuando nosotros vamos de esa forma a una congregación y no vamos con la forma como diciendo, abro mi corazón, yo quiero aprender más, yo quiero saber y entender por qué esto está sucediendo en mi vida y qué dice la palabra de Dios, que es la palabra poderosa. La palabra dice, pasarán los cielos, pasará la tierra, pasará todo esto que existe aquí en la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará y permanecerá, y ha permanecido por más de 400,000 años. Ha permanecido la misma palabra con diferentes traducciones en la Biblia en diferentes idiomas, pero la palabra de Dios es una sola. Entonces podemos encontrar, para verificar y para estudiar la palabra de Dios en
en hebreo, en el griego, después podemos ver si es la misma palabra en español o en inglés o en el idioma que nosotros estemos viendo la palabra de Dios. Entonces muchas personas lastimosamente se mantienen en negación de que no puede haber algo mejor para ellas. Muchas personas, lo he dicho en esta programación y en los cursos que estoy enseñando por medio de internet, en YouTube, que muchas personas dicen, bueno, yo nací para ser enferma, porque mi madre y mi padre o mi abuela tenían cáncer, pues yo nací con el mismo cáncer y me tocó vivir así. Otras personas dicen, yo nací para estar en miseria todo el tiempo, o sea, tener pobreza, ¿qué voy a hacer? Así es la vida. Entonces nos acostumbramos a un formato de vida que realmente no es realmente lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nuestra vida, ese formato de vida. Porque yo te quiero decir algo a ti que me estás viendo y escuchando, que Dios no nos creó a nosotros como seres humanos realmente para que nosotros estemos miserables todo el tiempo, enfermos todo el tiempo, con opresiones demoníacas, porque también existe la otra parte de las opresiones diabólicas y demoníacas, y después eso lo vamos a estar enseñando en nuestros otros cursos, de que verdaderamente si existen los demonios y si existen, ¿por qué existen? Porque hay mucha gente que al no entender esto se van a los extremos. Entonces vivimos vidas tan tristes y tan amargadas sin entender que Dios quiere que nosotros vivamos vidas grandiosas y poderosas. Entonces hemos estado hablando que viene lo que se llama la raíz de la iniquidad. Y muchas personas quieren escuchar, quieren aprender, pero muchas otras también se niegan a que esto no es válido, a que ya Cristo Jesús lo hizo todo en la cruz, yo no necesito aprender de la iniquidad o no tengo nada, yo ya pedí perdón por mis pecados y ya estoy bien. Entonces nos dejamos convencer de que estamos bien, pero realmente los frutos tuyos demuestras que no estás bien, demuestras que sigues siendo un hombre o una mujer depresiva, demuestra de que sigues teniendo opresiones demoníacas, demuestra que la maldición de tus antepasados, como el alcoholismo, la drogadicción o las enfermedades, siguen tocando tu generación y la generación, tus hijos y tus nietos. Entonces, si decimos que ya todo está hecho, que no tenemos que hacer nada de todo esto, ¿por qué seguimos enfermos? ¿Por qué especialmente le habla al pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios sigue el 80% en las congregaciones están llenos de enfermedades, de miseria, de depresiones, de dolor, hogares disfuncionales terriblemente? O sea, todas las maldiciones que hablamos en Deuteronomio 28. Entonces, si Dios ya hizo todo, ¿por qué seguimos de esta manera? Entonces, bíblicamente Dios nos da una forma. Si no existieran los demonios, ¿por qué Jesús echaba fuera demonios y dijo, ve y sana a los enfermos y echa fuera demonios en mi nombre? ¿Por qué lo dijo? O sea, tenemos que usar el entendimiento, pero también tenemos que irnos a lo sobrenatural del rema de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente la Biblia, un libro donde yo leo el Salmo 23 y el Salmo 91 y digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, sin entendimiento. Yo puedo leer eso 50,000 veces, como muchos de ustedes pueden ser que lo hacen, o lo puedo poner en la mitad de mi mesita de noche y decir, y abrir la Biblia en el Salmo 91 y poner un crucifijo acá y decir, ya está, esto es lo que me va a proteger. No, eso no te va a proteger, porque la Biblia está puesta ahí, no tiene ninguna validez que solamente esté puesta ahí agarrando polvo, porque lo que tiene validez es la palabra de Dios hablada. Acuérdate que la palabra de Dios nos enseña que desde el principio Él fue el verbo, y el verbo que hizo una acción, ¿verdad? Se convirtió en carne, y la carne que hizo dio la palabra y todo existió. Por eso nosotros decimos que tenemos poder de vida o de muerte en nuestra lengua y que comeremos de los frutos que declara nuestra boca. Entonces, al entender todo esto, seguimos muchas veces errados porque nos han enseñado
Y nuestra mente está atada ¿a qué? Está atada a un ritual religioso, está atada a que nos digan no tenemos que estudiar mucho, ya Dios lo hizo todo, no te preocupes, sigue viviendo así, algún día Dios hará algo. My God, this is foolishness. Esto es una tontería. Nosotros tenemos que entrar en la palabra de Dios y decirle al Espíritu Santo, enséñame lo que yo necesito aprender, porque si tú me lo enseñas va a ser revelado de una forma correcta. Entonces primeramente a todo le llamamos demonios, o a todo le llamamos iniquidad, y no hay ningún balance en nuestra vida. Yo te quiero decir algo, amiga, hermano y hermana. Cuando nosotros estamos en Cristo, la palabra de Dios dice que sí, todas las cosas son hechas nuevas. Pero para que todas esas cosas sean hechas nuevas, tiene que haber un proceso en nuestra vida de sanidad interior, de restauración. ¿Con qué? Con drogas, con un psicólogo, con la palabra de Dios. Porque hay cosas que aunque sí pueden ser biológicas, como falta de oxígeno en el cerebro, puede llevar a una persona a tener alucinaciones, a hacer muchísimas cosas que muchas veces no se acuerda, y puede ser que sí, una persona necesite la medicina para estar bien. Pero la mayoría de cosas que le pasan al ser humano son espirituales. Son espirituales como, primeramente, si hay raíces de iniquidad, maldiciones de generación en generación. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que son opresiones diabólicas o demonios que las personas sí pueden tener. Muchas veces las personas dicen que los cristianos no pueden tener demonios. Los cristianos sí pueden tener demonios que nunca soltaron o dejaron o rindieron a Jesús en la cruz. Entonces, cuando no lo rendimos, aunque seguimos caminando, seguimos pasando procesos, y uno dice, pero ¿qué está pasando en mi vida? Siento que siempre estoy enfermo o deprimido o esto. Bueno, ya lidiaste con la iniquidad, ya pediste perdón por todos esos pecados, ya le entregaste a Jesús y sigues teniendo estas cosas. Entonces ahora sentémonos y veamos el punto de los demonios. Pero si nosotros vamos y hablamos con cualquier persona o creemos que no, que tenemos que vivir la vida así porque nuestra vida es miserable y tiene que ser así, estamos errados. Obviamente un ser humano no va a estar contándole a todo mundo sus problemas. Hay veces, mira, lo peor que podemos hacer es ir a donde personas que muchas veces están peor que nosotros, a contarle nuestros problemas o a decirle que oren por nosotros, porque muchas veces lo que tienen esas personas es transferido a nosotros, porque es para peor y no para bendición. Entonces, por eso tenemos que, como pueblo de Dios, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros no tenemos conocimiento y creemos que ya nos convertimos, fuimos a la iglesia, vamos y diezmamos o ofrendamos, hacemos ayuno, hacemos oración, pero no tenemos el conocimiento del por qué la palabra de Dios dice algo para mi vida y no lo puedo activar en mí, soy una persona ignorante y voy a vivir de la misma manera. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos de esa forma. Entonces nosotros hemos estado enseñando de las enfermedades de los huesos, hablamos de la médula ósea, hablamos de que lanzaba la sangre para los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas, y que la vida estaba en la sangre, pero viene de ese hueso que es la médula ósea. También estuvimos hablando de que muchas de las enfermedades son a causa de los conflictos emocionales, de los conflictos en familia. Usted tiene enemistad con una vecina y usted le maldice cada que su vecina pasa por su casa o por su local de trabajo. Créeme que tú vas a empezar a enfermarte, porque lo que tú estás maldiciendo a esa persona te va a caer a ti también, porque estás declarando palabras de amargura. Dice que muchas veces la levadura daña toda la masa, asimismo una raíz de amargura daña y contamina a todos los que están alrededor nuestro. Entonces no podemos pretender vivir unas vidas gloriosas, ponernos la máscara de victoria, pero atrás de eso, cuando nos la quitamos, vivimos en
en una derrota continua en nuestra vida. Hay momentos que Dios permite y procesos en nuestra vida de desierto, de dolor, mientras nos está puliendo, nos está arreglando. Pero hay un tiempo que tú tienes que ser la diferencia, ser la luz, tener frutos, porque Dios no todo el tiempo te va a mantener, imagínate, 5, 15 y 20 años de la misma manera. Hay hermanos y hermanas en congregaciones que llevan 15, 20, 25 años y son igualitos que como antes de entrar a Cristo o peores. Entonces ahí es donde tú te cuestionas y dices, ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué esta persona está así? Porque muchas veces recibieron a Cristo, entraron en la iglesia por una necesidad, pero nunca fueron liberados. Nunca fueron sanas, nunca se les enseñó de que podían estar enfermos emocionalmente o físicamente y tratar de encontrar el porqué. Entonces cometemos los líderes una desastrosa forma de que siempre estamos liberando solamente demonios, no hablamos con la persona, no le damos una consejería, no vemos dónde está la raíz, entonces todo le gritamos a los demonios, pero no se le hizo ¿qué? Una consejería a ver emocionalmente cómo estaba esta persona, por qué esta persona está así. Y de ahí muchas veces, lastimosamente, las personas empeoran y no mejoran. Entonces tenemos que tener sabiduría. No podemos seguir haciendo lo que nosotros vimos a otros hacer porque simplemente ellos gritaban, yo voy a gritar. Porque simplemente ellos echaban fuera demonios a los golpes y tratando de pegarle a la gente, yo voy a hacer lo mismo. Tenemos que obtener la sabiduría. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios habla todo de la sabiduría, de obtener la sabiduría de Dios, porque ese es el temor realmente a Dios. Pero si nosotros seguimos yéndonos a una congregación por irnos y sentarnos y alabando un poquito y gritando un poquito y llorando acá, pero realmente nos metemos en la palabra de Dios, estamos mal en todos los ámbitos. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase número 3, que es hoy la iniquidad y las enfermedades, clase número 3. Y vamos a hablar realmente qué es la iniquidad, o sea, de dónde viene y si realmente está en la Biblia, porque mucha gente dice que no está en la Biblia, que solamente es el pecado y nada más. Hoy vamos a ver algunos versículos bíblicos y qué nos dice el Señor realmente de lo que es la iniquidad. Vamos a este tema musical y volvemos. C. Janet Moreno. Gloria a Dios, hermoso es esa canción de Barak. Háblame, Señor, háblame y hazme entender por el camino que debo de andar, ¿verdad? El rey David también le decía al Señor que le mostrara por qué camino él debería de andar. Bueno, estamos a continuación hablando de nuestro tema, la iniquidad y las enfermedades. Esta es nuestra clase número 3. Y estamos aprendiendo todas estas cosas de la iniquidad. ¿Por qué de las enfermedades? ¿Por qué el de las depresiones, los desánimos, la miseria que viven muchas personas aún? Realmente estas personas que conocen a Dios, aún que conocen el poder de Dios para restaurar, para liberar, para sanar. ¿Y por qué siguen viviendo vidas como que fueran las personas más amargadas, más tristes que la tierra tiene? Y aún muchas de estas personas, teniéndolo todo, absolutamente todo, se sienten como que no tienen absolutamente nada. Entonces la iniquidad, la definición de iniquidad es lo torcido. De hecho es lo que se tuerce, escucha bien, del camino recto y perfecto de Dios. Es como una sustancia, escucha, que se mete en el hombre y que hay que desarraigar. ¿Y dónde en la Biblia dice esto? Bueno, vámonos al Salmo 109, versículo 18, y dice de esta manera: se vistió de maldición como de su vestido. ¿Qué hacemos nosotros para cubrir nuestra desnudez? Nos vestimos, nos ponemos un vestido. La iniquidad queda penetrada dentro de nosotros, y a nosotros vestirnos con un vestido cubriendo es un vestido verdaderamente de maldición. Dice la palabra de Dios: y entró
como agua en sus entrañas, ¿verdad? Y como aceite en sus huesos, séale como vestido que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Aquí nos está hablando que la iniquidad sea como un vestido que nos vestimos todo el día y como un cinturón con el cual nos ceñimos todos los días para siempre en nuestra vida. Entonces dice que es como un aceite. Imagínate poner el aceite y la agua juntos, quedan algo bien espesoso que se mete dentro de nuestro ser. Cuando tenemos iniquidad dentro de nuestra vida, por alguna parte tiene que hacer erupción, por alguna parte tiene que salir. Y la mayoría de veces sale y hace erupción por medio de una enfermedad, por medio de llagas en el cuerpo. Ustedes han visto personas que de repente un día estuvieron bien y de repente tú empiezas a ver el rostro de estas personas con montones de llagas, con el cuerpo lleno de llagas, y tú dices, ay Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué enfermedad tiene? Muchas veces son esas maldiciones, no todo el tiempo, pero el 85% de maldiciones que hacen erupción. Cuando usted se pelea con su esposo, con su esposa, con su familia, que empieza a surgir una migraña, un dolor de cabeza terrible, de repente la persona está tirada en una cama, enferma, depresiva, desanimada. ¿Por qué? Porque acabó de tener un pleito que hizo erupción dentro de esa persona, y la iniquidad hace esto. Por eso dice, séale como vestido y como cinto con que se ciña. Iniquidad, amigo y amiga, es todo lo contrario a la rectitud, a la integridad y a la justicia. Es pecado, por tanto es perverso, malo y torcido, y se encuentra al comienzo de los tiempos, allá en el fondo familiar nuestro. Usted ha visto a su abuelita, o usted escuchó de su abuela que era quizás golpeada por su abuelo todo el tiempo, y sufría esta mujer y se quedaba callada, pero de repente esa familia tuvieron hijos, ¿verdad? Y los hijos, las hijas empezaron a pasar el mismo proceso. ¿Por qué tú crees que pasan el mismo proceso? Porque viene una maldición generacional donde está adentro de la persona, en el ADN, y empieza a surgir en el hijo y en el nieto. De repente la hija se encontró un esposo, y el esposo también es un golpeador y la golpeaba a ella, y ella hizo lo mismo que la madre. De repente esta hija tiene una hija más, y la hija también encuentra a un hombre que ha sido golpeador y abusivo, y pasa de generación a generación, así como el cáncer, así como la artritis, así como la diabetes y muchas cosas más, que obviamente hay cosas que son biológicas, como por ejemplo comer mucha azúcar, comer gaseosa, Coca-Cola todos los días y no pretender que te va a dar una diabetes. Pero más que todo hay diabetes emocionales que también pueden tomar y tocar a una persona. O sea, no soy doctora, tampoco soy psicóloga, ni tengo doctorado en nada de eso, pero soy una mujer entendida de las cosas espirituales. Cuando una persona se manifiesta o manifiesta algo de estos síntomas, la mayoría de veces ya han ido a doctores, ya han ido a espiritistas, ya han ido a iglesias a ser liberadas, y siguen teniendo estas consecuencias, estas tendencias. Entonces tenemos que entender que esto viene de una maldición generacional de tus antepasados, ¿ok? Entonces dijimos que era todo, que era lo contrario a la rectitud, y lo contrario, y era perverso y malo. Ahora bien, y es como una semilla que va pasando de generación en generación, y se va y se va retrocediendo cada vez más. O sea, tú sembraste una semilla, ¿verdad? Sembraste una semilla buena,
todo lo que viene después de esa semilla va a ser buenos frutos, buenas cosas. Pero sembraron una semilla mala en nuestro antepasado para nosotros y nosotros recibimos esas semillas porque pasó y dio crecimiento de generación en generación esa semilla. Pero esa semilla no solamente hace daño a un ser humano, sino hace daño aún en la tierra, hace daño en todo el aspecto de la palabra. Iniquidad no solamente va a dañar a una generación, a personas, pero daña ciudades enteras, daña pueblos, daña barrios. Muchas veces nosotros tenemos a un ¿cómo se llama? A un presidente corrupto. Entonces el presidente se le ocurrió dictar y dar permiso a que los homosexuales se casen. ¿Qué crees que entra a ese país? Por medio de algo que Dios no declaró que fuese así. Dios dijo, se ha hecho el hombre, se hizo la mujer, pero Él no hizo la homosexualidad, sino que la homosexualidad se corrompió a causa de una semilla de iniquidad. Dios sigue amando y nosotros amamos al homosexual, pero no podemos amar y tolerar sus pecados, porque es un pecado como el adulterio, como la mentira, porque muchas veces las personas también quieren definir el pecado. El pecado de homosexualidad, es más fuerte que el pecado de fornicación. No, pecado delante de Dios es pecado, es todo lo contrario a lo que es lo bueno, lo que Dios estableció. Entonces en sí es pecado. Entonces una nación dice, ok, firmemos para que hayan abortos, firmemos para que haya homosexualismo, firmemos para hacer todas estas cosas. Y esa nación pretende que todo va a estar bien, pretende que todo va a ir color de rosa. No, un líder, un presidente que no pensó, que no tuvo temor de Dios, dijo y decidió por una ley que traería una manifestación de demonios por toda parte, enfermedad, iniquidad, porque de una decisión que tú tomas, padre de familia, vamos a decir, un sacerdote de un hogar, tomó hoy, vamos a hablar hoy, la decisión de irse con otra mujer, tomó la decisión de tener una amante, porque por todas las razones que él puede poner ahí, mi esposa no servía, no me gustaba más, ella era esto, ella lo otro, yo no era feliz en mi hogar. Ok, ese padre tomó la decisión de ser un adúltero y tener un amante. ¿Tú no crees, querido hombre de familia o mujer, porque ahora verdaderamente no hay solamente que los hombres están teniendo amantes, sino que las mujeres están haciendo exactamente lo mismo? Entonces, ¿tú no crees que al sembrar esa semilla de adulterio, de deshonra, porque estás deshonrando no solamente a tu esposa, sino estás deshonrando a todos tus hijos, ¿tú no crees que esa semilla va a dar fruto de generación en generación? ¿Tú crees que fue ya? Me tuve un amante, nadie me vio entrar a los hoteles, yo me escondí. Pero tarde o temprano esa semilla que tú sembraste en ese día va a dar a luz frutos. Puede ser que dé a luz obviamente un fruto en el vientre de esa mujer con la que tú te acostaste, que de por sí va a ser un fruto maldecido ya desde el vientre, porque fue adulterado, es un adulterio y está fuera del matrimonio de esa persona. Pero no solamente trae a un niño ya maldecido o a una niña, sino que sembró para sus hijos y sus hijas la misma maldición y corrupción. Un violador de mujeres, ¿verdad? Que está violando todo el tiempo a mujeres, está sembrando y ha venido de una corrupción, de una semilla de iniquidad terrible, y ha sembrado todo eso para sus próximas generaciones. Después resulta que el hijo se volvió igual que el padre. Entonces tenemos miles de ejemplos y miles de razones de las semillas que sembramos. Es como una semilla que va de generación en generación. Entonces usted siembra semillas de mentira todo el tiempo. ¿Qué cree que va a cosechar? Maldiciones generacionales, va a cosechar mentiras, porque después de la mentira puede venir otras cosas y viene otras cosas hasta que la persona está
como que sin vida y sin luz, porque dice, ¿a dónde me metí? ¿Qué fue lo que hice por medio de haber dicho una mentirita, como le llaman, blanca, para salir del paso? Una pequeña mentira para que usted salga del paso puede costarle la vida a sus generaciones. ¿Por qué? Por esa mentira puede ser de que usted mintió por otra persona y esa persona fue y mató a alguien. Y usted mintió y dijo, no, esa persona estaba conmigo a esa hora, en ese momento. Usted acaba de sembrar una maldición terrible para sus generaciones. Entonces decimos, no, es que no es nada. Ahora, también sembramos maldiciones para nuestras generaciones al nosotros haber un ejemplo, madres y abuelas que han ido a hechiceros y a brujos y han estado en el ocultismo y han llevado a sus hijos a esos lugares y los han entregado a vírgenes, a santos, es haberlo entregado a demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia católica y la Biblia cristiana dice en Deuteronomios, usted lea todo Deuteronomios, usted va a entenderlo, que dice, abominación será para Dios que tú consultes brujos y hechiceros. Entonces les decimos a los médicos, aquellos que hacen limpias y lavas y te dan porciones para que te tomen, que no son brujos y hechiceros, que son médicos, son igualitos, son brujos y hechiceros, porque están usando cosas que no están de acuerdo a lo que Dios está diciendo en la palabra. Entonces yo digo, está escrito, porque muchas personas dicen, no, pero yo no sabía de eso, yo no lo vi, está en la Biblia. En tu Biblia católica y en tu Biblia cristiana dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si nosotros no leemos, vamos a estar siempre maldiciendo porque nos conviene estar de una manera, pero después vienen las maldiciones. Entonces de repente tu hogar cae en una derrota terrible, tus hijas caen en una derrota. Madres que por ejemplo son de caracteres fuertes y son las que tienen el pantalón en la casa y las que mandan y son... o sea, personas que tienen el dominio de todo. Resulta que las hijas empiezan a casarse y tener maridos también a los cuales ellas dominan y controlan. ¿Por qué? Por una madre, por una abuela que fue de esa manera, la maldición generacional pasó hasta la cuarta y quinta generación, dice la palabra de Dios, hasta tus nietos y los nietos de sus nietos. Entonces digo yo, si tú no entiendes, si tú no practicas, si tú no oras, si tú no pides revelación y lees la palabra de Dios, vas a vivir de doctor en doctor, de psicólogo en psicólogo, gastando todo tu dinero en psicólogos que no te resuelven absolutamente nada, yendo a medias aquí, a medias acá, recibiendo aquí, recibiendo allá y nunca eres libre. ¿Por qué? Porque nunca te sometes a lo que Dios quiere y es a la palabra de Dios y al sometimiento de Dios. Ahora bien, seguimos con, vamos viendo lo que es la iniquidad. Entonces dijimos que es como una semilla. Es hecho, dice acá, el hecho de no conocer, obviamente ya lo dije, las escrituras es la que nos llevan a esta clase de cosas. Dice, en la línea generacional sabemos que se trata de pecado y rebelión, pero no hay una instrucción sobre la iniquidad. Nos dicen en la iglesia católica o cualquier iglesia donde tú te vas, pide perdón por tu pecado, haz un rezo, arrepiéntete y pide perdón, o ayuna, ora y recibe a Cristo y pide perdón. Pero no es así, no es hacer solamente esto, no es solamente de que yo voy, por favor Dios perdóname, cometí un pecado. Sí, Dios ve tu corazón y muy lindo, eres una mujer que amas a Dios, eres un hombre que amas a Dios, pero hay iniquidades arraigadas dentro de ti. Y al tú no conocerlas y no haber perdido perdón por esas generaciones y por ti misma, ¿qué pasa? Siempre vas a estar a medias. En el transcurso de este curso vamos a entender por qué nosotros tenemos que cargar con los pecados de nuestros padres. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar, dice la Biblia, ¿verdad?, por los pecados de nuestros padres? Vamos a entender todo eso y lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, seguimos en nuestro tema.
Ok, ahora vamos a conocer un poco más los fundamentos, ¿no? Esenciales para nuestra fe, para nosotros podernos levantar, obviamente. Así que la iniquidad no se enseña, obviamente, en el Nuevo Testamento, porque dicen que es del Viejo Testamento nada más. Está en el libro de Deuteronomios, en el libro de los Levíticos, habla del pecado, de lo que pasa, de la iniquidad. Pero a nosotros no enseñarla y no entender, porque dice la gente que no está en el Nuevo Testamento, que no debería ser, que porque por gracia ya estamos. Ok, todo eso está muy bien, pero ¿por qué sigues de la manera que sigues? ¿Por qué ves a tu familia estar enferma, estar en desastres todo el tiempo y no entiendes cómo lidiar con ellos? Ahora bien, vamos un poquito acá abajo y dice: la iniquidad es la semilla de maldad que se deposita en el espíritu del hombre en el momento en que es concebido, así como un niño trae rasgos físicos, escucha bien, y emociones de sus padres y abuelos. También trae en su espíritu una grabación interna, un ADN espiritual. Como hay un ADN en lo natural, hay un ADN espiritual donde va grabado todas las cosas de nuestros antepasados, donde están escritas todas las cosas torcidas y malignas, ¿ok?, que han hecho sus padres, abuelos y demás generaciones pasadas. Y si no se trata, escucha bien, con esto, aquel niño o niña caerá en las mismas o peores cosas de las que ha caído nuestros padres. Las familias latinoamericanas, y yo digo todas las familias realmente en sí, tienen culturas, tienen algo que se les ha enseñado a hacer. Muchas personas hacen lo que hacen y están haciendo lo que ellas quieren hacer o lo que creen que deben de hacer porque se les enseñó. A muchos de nosotros nos enseñaron que teníamos que ir a la iglesia, que teníamos que ponernos un rosario, que teníamos que arrodillarnos y rezar el Padre Nuestro muchísimas veces, repetir el Ave María, o los que nacieron en una cuna evangélica, les han enseñado que tienen que vestirse de una forma, o tienen que hacer esto, o tienen que hacer lo otro, pero nunca se les ha enseñado cómo romper con todas estas cosas que vienen de nuestros antepasados sin realmente muchas veces entenderlo. ¿Cuántas veces yo he dicho que muchas personas oran, pero no saben ni siquiera y entienden lo que están orando o rezando? Están diciendo el Padre Nuestro, pero no entienden lo que el Padre Nuestro ni siquiera significa y cómo es el Padre Nuestro y cómo funciona y cómo así que venga tu reino y hágase tu voluntad, y no saben ni siquiera lo que es el reino de Dios y su justicia. Otros ayunan y dicen, bueno, pues yo voy a ayunar porque la iglesia va a ayunar y bueno, pues yo voy a hacerlo también, pero no entienden las razones por las cuales ayunan, no entienden que en Isaías 68 dice que no seas como los hipócritas, no ayunes de esta manera, sino el ayuno verdadero es quitar ¿cómo se dice? Las vendas, quitar las cadenas del que está oprimido por el diablo o en opresión. O sea, lea Isaías 68, ahorita se me fue un poquito, pero son cosas que nos suceden. Entonces, si nosotros no entendemos todo eso, seguimos haciendo todos estos rituales religiosos que solamente te van a llevar a vivir una vida, muchas veces, ¿sabes cómo? Religiosa, y creer que debes de vivir una forma que Dios no te está llamando a vivir. O te vas al otro extremo, creer que tienes que vivir una forma liberal y que puedes hacer lo que se te da la gana, y yo me voy a bailar, igual yo voy a tomar, pero yo soy una mujer cristiana pero Dios me dice que por gracia yo soy salva y no importa. No es así. Sí importa, porque cada semilla y cada cosa que tú siembras y tienes hoy va a ir de generación en generación. Tú quieres ser una buena madre, empieza a sembrar buenas semillas. Un buen padre empieza a sembrar buenas semillas para tus hijos y para tus nietos. Haz la diferencia, corta el cordón umbilical de la iniquidad,
de tus antepasados y sé la diferencia. No repitas lo mismo que tu padre hizo de golpear a tu madre. No repitas lo mismo que tu hermano, tu abuelo o tu familiar hizo de violar a una persona. No repitas, no tenés que repetir lo mismo que tus antepasados hicieron. Si ellos robaron, tú no tienes que robar. Si ellos mintieron, tú no tienes que mentir. Sé la diferencia y hazlo por ti y por tus generaciones. Es tiempo de quebrantar las maldiciones en el nombre de Jesús y romper con todo esto. Y vamos terminando para cerrar nuestro estudio, que nos quedan 15 minuticos. Dice el ADN espiritual, donde están escritas todas las cosas torcidas y malignas que han hecho sus padres, ya dijimos, sus abuelos y demás generaciones pasadas. No se trata con esto, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a tener niños, hijos y hijas desenfrenados, nietos, un desastre como ha venido sucediendo de generación en generación. Nosotros tenemos que tratar la iniquidad. No se trata con una oración de que todos vengan y vamos a declarar todo esto y ya está. No, se tiene que tratar paso a paso. Si el Espíritu Santo me acordó de que en mi familia había mentira, bueno, Señor, yo pido perdón por mi familia o mi abuelo que era un mentiroso, o mi abuela o mi madre o mi padre, y yo corto con esa maldición de mentira en mi propia vida y quiero vivir bajo tu verdad. ¿Ves la diferencia? La iniquidad influye mucho en nuestro cuerpo físico y nuestras emociones, como lo dije antes, y de allí se deriva obviamente todas las enfermedades o la mayoría de enfermedades en nuestro cuerpo. Y ya hemos visto que algunas de estas enfermedades se concentran ¿a dónde? En los huesos y en nuestro cuerpo físico. La iniquidad afecta, escucha bien, el comportamiento de las personas. Esto lo hace la iniquidad. Afecta sus pensamientos y hasta las enfermedades físicas que vienen de generación en generación se meten y se hace como la iniquidad, se meten en nuestro cuerpo. Entonces muchas veces, si usted tuvo una abuela depresiva, una familiar depresiva, usted ve que eso está sucediendo en usted o en la vida de su hija o de un hijo que usted tiene. Eso es una iniquidad que usted tiene que cortar, desarraigar. Y no solamente, hermano o hermana, cortar, ya corta con la iniquidad, ya se fue. No, desarraigarla de raíz, pedir perdón por ella y cortar. Muchas veces cuando tenemos gobernantes o personas que han hecho el mal, muchas veces cuando vamos a ciudades que la atmósfera está pesada, que hay cosas que están sucediendo en esa tierra, uno tiene que pedir perdón en esa tierra por lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Para qué? Para poder liberar esa tierra para ser bendecida y recibir la bendición de la tierra. Ok, ahora dijimos ya que por causa de la iniquidad, muchas personas que en un tiempo, escucha bien, eran excelentes, luego cambiaron y se volvieron irreconocibles. Usted ha tenido esa amiga o ese amigo o ese familiar tuyo o esa hermana tuya de que era el ángel, la buena oveja, no era la negra sino la blanca, y que era todo lindo y todo, y de repente llegó a los 35, a los 40 o 30 y cambió radicalmente, que la gente se quedó, pero esta persona era buena, ella era una niña de escuela, tenía buenos grados, todo caminaba bien, estaba en deportes, estaba en esto, y ahora una rebeldía diabólica, terrible, hace cosas que nadie se lo esperaba. ¿Por qué? Porque la iniquidad quedó dormida dentro de esa persona y no se manifestó hasta ahora. Entonces hay cosas que uno no entiende. También, como les dije antes, pueden ser que tienen demonios o que tienen opresiones según una persona, si es cristiana, si se ha sometido a Dios, si va a consejería, si está en la palabra de Dios y sigue teniendo estas manifestaciones. Pueden ser opresiones diabólicas en contra de la vida de esa persona, y obviamente hay que reprender los demonios y echarlos fuera. Hay otros que verdaderamente tienen
un demonio dentro y hay que verdaderamente ordenarle que salga y deje el cuerpo de esa persona porque le produce enfermedad. Por eso te digo, tú tienes que ir a una persona sabia, una persona entendida de esto. ¿Para qué? Para que no te confunda más y para que tú puedas entender qué es lo que está pasando en tu vida. O si no, vas a seguir todo el tiempo luchando en tus propias fuerzas. La Biblia dice que no podemos luchar en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces les dejo con esto. Les dejo con esta parte y es esto. Querido amigo, amiga que me estás escuchando y viendo esta programación. Esto de la iniquidad es muy real. Quizás usted no lo ha leído o quizás usted nunca lo escuchó o no lo entiende. O le han dicho, no, eso no es parte de la vida porque ya Jesús hizo todo por ti y ya tú eres libre. Tenemos que tener un trato en nuestra vida. Así como cuando tú estás enfermo de algo, de un ataque al corazón o de algo que le pasa a tu vida, los médicos tienen que encontrar la raíz de por qué te sobrevino ese ataque al corazón o qué pasó o cómo estabas comiendo. Asimismo, emocionalmente nosotros tenemos que encontrar la raíz de qué es lo que nos pasa, de qué ha pasado en nuestro pasado para que nosotros tengamos estas vidas así. Solamente mira a tu mamá, mira a tu abuela, mira a tu abuelo, mira las cosas que ellos han hecho, muchas veces malas, y cómo están sus hijos, tus tíos, tus tías, y cómo sigue saltando, o sea, entrando de generación en generación. Hay iniquidades que nosotros, por la misericordia y el amor de Dios, podemos desarraigar, pero te toca a ti someterte a Dios y empezar a alimentarte de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda verdad, porque Él es tu consejero y Él es el que te va a guiar a toda verdad. Encontrar personas que puedan verdaderamente ayudarte y guiarte por la senda correcta y no solamente venir y gritarte y echarte fuera demonios y decir que todo es demonios o todo es iniquidad. Hay que tener un balance y tenemos que buscar personas llenas del Espíritu Santo para que puedan ayudarnos a entender muchas de estas cosas. Y tienes que hacer tu parte, porque tampoco Dios va a hacer algo que tú no quieres que Él haga. Él no entra donde no se le invita. Amén. Bueno, bendigo tu vida. Espero que estas enseñanzas te estén ayudando grandemente y que puedas recibir palabra de Dios, que puedas recibir la revelación del Espíritu Santo en tu vida para que puedas ser libre de esas cadenas de opresión, de iniquidad o demoníacas que quieren perseguir tu vida y no te dejan ser libre en el nombre de Jesús. Hasta aquí mi parte. Yo verdaderamente nos vamos a ver o escuchar, ¿verdad? El otro domingo. Bye bye, I love you.